Bueno, y el gobierno descartó revisar la ley de royalty minero tras la presunta influencia del exgerente de SQM, Patricio Contés, en el artículo 4 de la normativa. Parlamentarios de la nueva mayoría, en tanto, presentaron una moción para anular esta parte del proyecto influida por Soquimich. Vamos a profundizar en este tema con el ex senador de la ADC, Mariano Ruiz Esquide, quien fue el único senador en ese entonces que rechazó la iniciativa. Señor Ruiz Esquide, muchísimas gracias por acompañarnos. Y primero quiero que le cuente, a quienes nos están viendo, cuando usted se enfrenta a esta ley de royalty, ¿por qué toma la decisión de rechazarla? Muy buenas tardes, muchas gracias, Mónica. Rechacé la votación, como lo digo en la intervención que hice en la sala, porque permanentemente, desde que se viene trabajando el tema del cobre desde los años 50, cuando yo estábamos en Concepción, recién metido en política desde la Federación de Estudiantes, siempre fui partidario de nacionalizar el cobre, siempre, en cada ocasión. Y para mi gusto lo que sucedía era que cuando hacíamos estas leyes parciales y lográbamos subir del 4 al 8, al 8 al 12, lo que estábamos haciendo a la larga significaba que bloqueábamos cualquier posibilidad de una nacionalización bajo la respuesta clásica. Si estamos avanzando para tener más recursos desde los royalties, ¿para qué vamos a insistir en la nacionalización? Y ese fue el fundamento de mi votación en la sala. Y en esas condiciones fui el único, porque los demás colegas consideraron que lo que se había avanzado era lo suficientemente bueno respecto a lo que había y que por lo tanto no era lógico que rechazáramos también en la ley, esta ley. Yo fui contrario a ese punto de vista, como había sido contrario en 3 o 4 ocasiones anteriores. Señor Ruiz Esquide, dentro de este proyecto de royalty minero para la reconstrucción después del terremoto del año 2010, la idea original era darle invariabilidad tributaria a todas las empresas, que eran sobre todo las extranjeras, que tenían previamente acuerdos con el Estado. Después, ahora sabemos, tras la intervención también de Patricio Contés, se cambia y se decide dar invariabilidad tributaria también a las empresas nacionales y que no contaban con convenios previos. Cuando usted revisó la ley, ¿qué le pareció el hecho de extender este artículo 4 famoso que extendía la invariabilidad tributaria, dando un tremendo beneficio tributario a una empresa finalmente como Soquimich? Siempre fui contrario, y en esa oportunidad también lo fui, contrario a todo tipo de monopolio en esta materia. Este es un debate de los más serios que ha tenido Chile por 3 o 4 décadas. Entonces no me parecía ese punto. Y esa fue una de las razones, además, por la cual voté en contra. En segundo lugar, el gran tema era precisamente cómo conciliar los 4 temas esenciales, los 4 problemas básicos de todos esos acuerdos. Uno, la invariabilidad. Invariabilidad que se tenía que contrastar con la menor cantidad de impuestos y de royalties que se les exigía. Tercero, de si se afectaba o no la reconstrucción de esta manera. Y cuarto, que se hicieran las cosas tal como decía la ley y no como lo podía hacer cualquier persona dentro de la región. En ese cuadro fue que la Comisión de Hacienda y la Comisión correspondiente a Minería aprobó esta fórmula y se aprobó en la sala. Y yo en la sala fundamenté mi voto en contra, diciendo lo que ya le señalé y le mencioné. Pero una pregunta para entender bien el punto. ¿Usted entonces no estaba para nada de acuerdo con la extender esta invariabilidad tributaria también a las empresas que no tenían convenios previos con el Estado? No, si en esa parte no teníamos cuestión. Era simplemente que a mí me parecía que la invariabilidad merecía mayor royalty. Y si era posible, y por eso, como no logramos acuerdos sobre ese punto, mi decisión fue votar en contra. Entiendo. Porque eso bloqueaba cualquier ley de nacionalización que ha sido la aspiración permanente, Señor como es Ruiz, ahora cuando presentamos el litio. O sea, usted decía, si le vamos a dar invariabilidad tributaria, cobrémosle más impuestos. Así es. A cambio de ese otro beneficio. Así es.
Y esa fue la argumentación de mis colegas para votar en favor. Una pregunta. Revisa las intervenciones. Sí, una pregunta. Hemos escuchado durante estos días a parlamentarios de todos los sectores políticos decir que era un poco imposible negarse porque estaba en juego los fondos para la reconstrucción y que por eso aprobaron la iniciativa. ¿Por qué usted, a pesar de que sabía que estaban estos fondos en juego, fue capaz de tener un juicio crítico y rechazar entonces esta iniciativa? Porque es un problema de costo-beneficio. Mis colegas consideraron que lo que se había avanzado con esa ley justificaba plenamente la invariabilidad y era suficiente en las condiciones que estaba Chile. Yo a mi vez consideraba que sí era posible aumentar las condiciones para que hubiera mayor aporte, que se podía trabajar la invariabilidad y que no me parecía suficiente el acuerdo. Me parecía insuficiente, derecha y claramente. Y lo consulté con el Comité de la Democracia Cristiana y pedí autorización para votar en contra en un tema que no es explícitamente de orden de partido y tampoco es un tema de conciencia, como puede ser el tema del aborto. Es un tema opinable. Y mi punto de vista era que en la manera que por años se venían haciendo estos contratos, en que empezaban poco y después se iban subiendo en cuanto a medida que pasan los años, me parecía que estábamos enajenando la posibilidad real de nacionalizar, que ha sido siempre la posición que he tenido invariablemente desde mis tiempos de estudiante en la Federación en Concepción y luego de diputado y después de senador. Es posible hacer. Señor Resquide, ¿qué le parecen los antecedentes que han surgido en relación a que Patricio Contese le envía el artículo 4º redactado a Pablo Longueira y él se lo envía finalmente al Ministerio de Minería y ese artículo tal cual queda finalmente en la ley que termina aprobando el Parlamento? Que una empresa influya y redacte un artículo de una ley que le va a beneficiar. ¿Cuál es su juicio sobre eso? Pésimo. Como ha sido pésimo todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, en la que jamás nos imaginamos que personas de las cuales uno tenía la confianza moral de que iban a actuar bien, ha resultado que no era así y se produjeron los hechos que conocemos ex post, aclarando con mucha franqueza que en aquel entonces jamás, en la comisión en la que participamos y en los contratos que se fueron haciendo, nunca ninguno de nosotros supo que podía estar pasando lo que se ha descubierto ex post. Y cuando el ahora expresidente Sebastián Piñera dice, la verdad es que lo importante es que la ley que se aprobó es buena, más allá que usted tiene un juicio crítico, pero él dice, lo importante es que la ley que se aprobó es buena y no se refiere al tema de Pablo Longueira. ¿Cuál es su juicio sobre eso? Primero que nada, decirle que las cosas siempre son perfectibles, por lo tanto puede ser buena en relación a lo que había, pero no es buena y por eso no la voté, porque se podía hacer un trato mejor, podía dar más el sistema si hubiéramos seguido negociando, es decir, buena en relación a lo que había en ese momento, insuficiente respecto a lo que yo creía que se podía hacer. Y ex post, según hemos dado claro que sí era posible llegar a un trato mejor para Chile. Señor Resquide, segundo, sí, es que quisiera preguntarle cuánto cree que ha influido el hecho de que SQM haya entregado financiamiento a todos los sectores políticos en que esta iniciativa haya sido aprobada. A ver, aquí hay dos maneras de ver el asunto. Si uno tiene un prejuicio en relación a lo que pasó, a la luz de la falta de ética con que se ha trabajado el tema, es evidente que uno no puede sino condenarlo. Venga de donde venga, esté donde esté. Segundo, tampoco sí se puede hacer una aseveración tan tremenda como diciendo en todas partes, por todos lados y todos recibieron dinero. Yo personalmente, y muchos de los nuestros,
No recibimos dinero jamás. Alguien me puede decir la recibió el partido. Lo discutimos en su tiempo y estoy absolutamente convencido que desde como partido se hizo correctamente. Que después se haya conocido que hubo acciones inadecuadas, es lo que le digo, que hace que uno sienta la sensación de que, bueno, cuando se planteó esto y después vimos lo que ha ido pasando y lo que pasó desde entonces, uno se siente estafado, así de claro, porque uno, por lo menos yo personalmente, en la entrevista que usted me hace, yo creo claramente que todo eso debe ser sancionado y de lo que me alegro es que si de eso surge lo que está haciendo el Senado y la Cámara, mejorando las condiciones de ética del trabajo parlamentario, estaría contentísimo y es también un hecho positivo que debemos poner de manifiesto. Señor Resquier, pero además, ¿con qué se siente estafado en concreto? Me siento estafado con quienes desde aquel entonces hicieron cosas que no se conocieron, no se supo, no lo supimos y no lo supimos hasta bastante más tarde. Y entonces, claro, cuando usted tiene una persona en la cual cree que va a ser muy honrada y no lo es una estafa personal y a todos nos ha pasado con más de algún amigo. ¿Pero se siente estafado solamente por gente de la Alianza o se siente estafado también por políticos de la nueva mayoría? Me siento estafado por aquellos que hicieron lo que hicieron contrario a la norma ética. Venga de donde venga, estén donde estén. Y tampoco hago un juicio de condenación absoluta, porque eso lo hace la justicia. Y otro de los temas que uno tiene que mantener claro es que en Chile hay que sancionar a fondo todo aquel que haya tenido una actitud como la señalada. Pero mientras no se pruebe, es inocente. Esas son las dos cosas que tienen que compatibilizarse. Y respecto a lo que usted me planteó sobre la situación, los dichos del presidente Piñera, es lógico. Él mandó la ley, él la considera bien y nadie le ha cuestionado que sea una mala ley. Yo mismo digo en la intervención que es mejor lo que hay, pero es insuficiente y sobre todo bloqueaba la chance de tener por muchos años un intento de nacionalización del cobre y eso para mí era lo más lamentable de todo y que no quiero que vuelva a pasar ahora con el litio. Pero además el presidente Piñera dice no se pronuncia sobre sus ministros. Bueno, es obvio que no se pronuncia, no tiene por qué necesariamente hacerlo, pero claro que nadie tampoco puede decir en sentido contrario que aquí nadie, si son todos inocentes y nadie supo de lo que estaba pasando desde el gobierno. Los tribunales, es cierto que no es un juez, los expresidentes, ni los presidentes, ni ningún político es juez, evidente, eso lo entiendo. Pero uno no espera de los líderes políticos un reproche ético, no judicial, sino ético, y en ese sentido no incluye solamente al expresidente Piñera, incluye también a la actual presidenta Bachelet. Cada uno en distintos temas que tienen que ver con financiamiento irregular, no se han pronunciado desde el punto de vista ético condenando lo sucedido. ¿No se espera de un líder político, no esperaba usted un reproche ético de estos dos líderes políticos, entre otros? A ver, primero que nada, yo creo que en una discusión como esta tan compleja hay que resolver los temas de a uno y hay que resolver en lo que se trata. Aquí estamos viendo el tema de la ley de royalty que tiene las explicaciones que le doy. Ya será el momento, y creo que debió haberse hecho antes, soy bastante claro, para decir lo que debía haberlo hecho antes la gente de la presidencia. Ahora, en su momento veremos eso. No mezclemos las cosas porque si bien son similares, no son iguales. Y por lo tanto yo prefiero qué pasó con el royalty, qué pasó con el presidente, qué pasó con los senadores y punto. Mañana, cuando se hagan las averiguaciones y vayan las cosas en la justicia que tengan que ver con lo de la presidenta o la gente de la presidencia actual, se verá con las mismas dos
claras manifestaciones de lo que yo creo que debe ser esto. Uno, ¿Sí? sancionar a quien corresponda, sea quien sea. Y segundo, que no se juzgue a nadie mientras no esté sancionado. Señor Ruesquie, se nos acaba el tiempo. Quisiera preguntarle si usted cree que hubo, en el caso de esta ley de royalty, si usted cree que hubo presiones indebidas, derechamente tráfico de influencia o potencialmente cohecho. Si sospecha que eso, tiene sospechas fuertes de que eso puede haber sido así. Y lo segundo, después de los antecedentes conocidos, quiero saber si usted cree que hay que derogar este artículo redactado desde SQM. Primero que nada, a lo primero le digo en toda franqueza que creo que hay que hacer todo lo necesario para que quede clarísimo y se sepa si hubo o no el cohecho y en qué nivel y todo lo que ha sucedido. Segundo, una vez resuelto en la justicia en esas condiciones se juzga. Tercero, juzgado que fuere quien corresponda, no puede haber regalías, por decirlo así, porque se trata de una persona política o no política. Respecto a que se deba suprimir eso, tendría que estudiarlo con mucha franqueza sobre la base siguiente. Eso es malo para mi gusto, es malo esa parte en sí misma, independiente que hubiera habido o no delito. Por lo tanto, hay que, en ese mérito, en su propio mérito, debía dejarse o borrarse. Segundo, que resulte culpable debe ser sancionado. Para cerrar, No señor Ruesquie, soy partidario, Mónica, porque ¿Ya? sería peligroso de que uno dijera, mire, como pasó esto, entonces borramos la ley. No. Ok. Yo prefiero que ahora volvamos a ver la ley y sepamos si era posible haber hecho lo que yo propuse y otros más. Otros también lo propusieron, pero dijeron, entre no tener nada, prefiero tener esto. Y yo dije al revés, o tenemos todo o no tenemos nada, porque vamos a estar siempre dificultados para poder negociar la nacionalización. Para cerrar, ¿usted Sí. cree que hay un conflicto ético en que la nueva mayoría le haya pedido financiamiento para la actividad política, para la pre-campaña y para campaña a SQM, una empresa en que el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú, logró la privatización y hacerse del control de esta empresa en la dictadura, algo que criticaron muy duramente antes en la Concertación? ¿Hay un conflicto ético ahí? Hay un conflicto ético, por supuesto. Más aún, si no tengo mal entiendo, esa misma empresa pertenece a personeros que fueron los que incidieron directamente en la muerte de algunos personeros o padres o primogénitos de algunos miembros de la nueva mayoría o de fuera de la nueva mayoría. Hay un conflicto ético y hay que ver eso, y yo espero, como se lo dije antes, que todo lo que pasó, si sirve para que ahora se recojan los errores y lo podamos hacer de otra manera, bienvenido sea. A veces de los males vienen las cosas buenas. Es siempre posible lograr esa experiencia. Si no lo hacemos y vamos a seguir en el mismo sistema, créame con toda franqueza que no vamos a poder resolver el tema de la inseguridad política, de la falta de entusiasmo, de la sensación de que el partido, es decir, los partidos políticos o el gobierno o la nueva mayoría o la alianza están todos absolutamente confundidos, y eso es malo para Chile. Por lo tanto, mi punto es claro: buscar la verdad, sea quien sea, sancionar como corresponde, independiente de quién se llame y a dónde pertenezca. Y quinto, enmendar los errores que tenemos, y me alegro lo que está pasando hoy mismo en este edificio, de que los partidos políticos quieren cambiar las cosas, porque la sensación de tener poder político y tener poder económico es la peor de las desgracias que puede pasarle a una persona, porque la tentación es extremadamente poderosa y peligrosa, como las señoritas o señoras hermosas. Bueno, terminamos con esa rima incluso. Muchísimas gracias, Mariano Ruesquie, por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas
Muchas gracias.